Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aplicar las leyes de los gases para realizar ejercicios. Recordando las leyes de los gases, acá tenemos, digamos, las 5 leyes de los gases que vamos a trabajar este año. La ley de Boyle, que establece la relación entre el volumen y la presión de una muestra gaseosa. Esta es la expresión matemática de la ley de Boyle. Hay una relación de proporcionalidad inversa entre el volumen y la presión de un gas, dando 2 estados de presión y 2 de volumen. La ley de Charles, que establece la relación entre el volumen y la temperatura, establece que la relación entre el volumen y la temperatura son directamente proporcional, mientras la presión en los moles o la cantidad de sustancia esté constante. La ley de Boyle relaciona la presión con el volumen en forma inversamente proporcional cuando la temperatura y la cantidad de sustancia expresada en mol está constante. La ley de Gay-Lussac establece la relación entre la presión y la temperatura de una muestra de gas, de un gas, cuando el volumen y la cantidad de sustancia expresada en mol están constantes. Una relación de proporcionalidad directa. La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales, donde se aplica a las mezclas de gas. Cuando tengo 2 o más gases, aplico la ley de Dalton, que habla que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone esa mezcla. O sea, la presión individual de cada gas, si la sumo, obtengo la presión total, cuando la temperatura, el volumen y la cantidad de sustancia están contados. Y la ecuación general o ley general del estado gaseoso, que su expresión matemática es esta, que relaciona las 4 variables del estado gaseoso: presión, volumen, cantidad de sustancia, temperatura, a través de una constante R, o Reynolds, o la constante de los gases ideales, que relaciona las 4 variables entre sí en una ecuación o expresión matemática. Acá aclaramos que cuando el valor de R va a tener 2 valores R que van a estar determinados por la unidad en que esté expresada la presión. Si la presión está expresada en atmósfera, R va a valer 0,082 aproximadamente litros atmósfera sobre mol Kelvin, que es la unidad que vincula las 4 variables de estado gaseoso en la R. Y si la presión está expresada en torr, R va a valer 62,4 litros torr sobre mol Kelvin. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto de las expresiones matemáticas y de la relación de variables entre las leyes de los gases, vamos a aplicarla en la realización de ejercicios. Vamos a comenzar con estos 2 ejercicios. Vamos a leer bien la letra y vamos a ver qué variable nos dan y qué variables es la incógnita y qué variable está constante, para poder ver qué ley de los gases vamos a aplicar para resolver el ejercicio. En este caso, el ejercicio 1 nos dice: ¿qué volumen ocuparán 500 mililitros de un gas a una presión de 800 torr? Si a temperatura constante, la presión aumenta a 1140 torr. ¿Qué volumen ocuparán 500 mililitros de un gas a una presión de 800 torr? ¿Qué volumen ocuparán estos 500 mililitros? Estos 500 mililitros es un volumen, la unidad mililitros es una unidad de volumen, pero dice qué volumen ocuparán y me da un volumen inicial y me pide un volumen, el volumen final. En este caso vemos que tenemos 2 estados de volumen y 2 estados de presión. En el ejercicio me dan como dato un estado de volumen, el volumen inicial o volumen 1, una presión inicial o presión 1 de 800 torr, y después me dan la segunda presión o presión 2, 1140 torr, y me están pidiendo el volumen 2, que va a ocupar esos 500 mililitros cuando la presión pasa de 800 a 1400 torr. Entonces, importante leer bien la letra, sacar los datos. Ya sabemos que el volumen 2 es lo que me está pidiendo, si es mi incógnita. El volumen 1 me lo da, es 500 mililitros. La presión 1 me dice que es de 800 torr y que la presión 2 o la segunda presión va a ser de 1140 torr. ¿Qué ley de los gases voy a aplicar que relacione el volumen con la presión cuando la temperatura es constante? La temperatura y la cantidad de sustancia, porque cuando no nos dice más nada, solamente habla de una mezcla de gas, de un gas cualquiera, y no dice nada de que agrega o extrae gas. Y se supone también que no solo la temperatura está constante, sino que la cantidad de sustancia expresada en mol también está constante. Entonces, si miramos acá, donde nos muestra
diferentes fórmulas matemáticas de las leyes de los gases, vamos a ver que la ley que relaciona presión con volumen, cuando la temperatura y la cantidad de sustancia está constante, es la ley de Boyle. Presión-volumen, un estado de presión con un estado de volumen y el segundo estado de presión con el segundo estado de volumen. Entonces acá vamos a aplicar la ley de Boyle, la primera que tenemos ahí escrita. Y anotamos la expresión matemática de la ley de Boyle: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y despejamos la incógnita que está en rojo en este caso, que es el volumen 2. Nos queda presión 2 está multiplicando al volumen 2, va a pasar dividiendo la versión inversa a la presión 1 por el volumen 1, quedando de esta forma el despeje de esa ecuación. Luego que despejamos, sustituimos por los valores que nos da la letra. Presión 1 va a ser de 800 torr, volumen 1 es de 500 mililitros y la presión 2 es de 1140 torr. Sustituimos, realizamos la operación, la cuenta, y nos da 351, redondeando, el valor nos da 351 mililitros. Dejamos 3 cifras significativas porque tenemos que observar que la letra tiene, mirar cuál es el valor que nos da la letra que tenga menor número de cifras significativas. En este caso es de 3, tengo 3, 3 y 4. Dejo con 3 cifras significativas del valor del resultado final, porque se trata de una división, un cociente. Bien, ese sería el primer ejercicio, una aplicación sencilla de la ley de Boyle en este ejercicio. Vamos al segundo ejercicio que tenemos acá. Leemos: una muestra de gas ocupa un volumen de 2,5 litros a una presión de 1,6 atmósferas. ¿Qué presión deberá ocupar? Acá sería, deberá ocupar el gas para que su volumen aumente a 5,4 litros. Vamos a arreglar acá. ¿Qué presión deberá ejercer? Mejor, ¿qué presión deberá ejercer el gas para que su volumen aumente a 5,4 litros a temperatura constante? Bien, entonces, ¿qué dato nos da el ejercicio? Dice que ocupa un volumen de 2,5, nos está dando a una presión de 1,6 atmósferas, nos está dando el volumen 1, 2,5 el volumen inicial, y la presión inicial, que es 1,6 atmósferas, presión 1, 1,6 atmósferas. Y me pide qué presión deberá ejercer, o sea, ese gas, o sea, me está pidiendo la presión 2 o la presión final, que sería mi incógnita. Y nos da el volumen que debe aumentar, o sea, que quiere que se aumente a 5,4 litros. Y nos dice que la temperatura es constante. Si sabemos que la temperatura es constante y nos está dando valores de presión y volumen, volvemos nuevamente a aplicar la ley de Boyle. Recordemos que aunque no nos diga nada, también la cantidad de sustancia se mantiene constante, porque no dice que estoy extrayendo o agregando gas, si estoy manejando esa muestra de gas. Entonces aplico la ley de Boyle. Esta vez voy a despejar la presión 2, que está en rojo. Otra vez, acá en este caso el volumen 2 está multiplicando la presión 2, pasa con la presión inversa hacia el otro lado de la igualdad, entonces pasa dividiendo a la presión 1 por el volumen 1. Presión 1 por el volumen 1 dividido por volumen 2. Sustituyo por los valores. Presión 1 es 1,6 atmósferas multiplicado por el volumen 1, que es 2,5 litros, y dividido por el volumen 2, que es 5,4 litros. Realizamos la operación, la cuenta, y nos da 0,74 atmósferas, que es el resultado final. Como ven, es coherente, ¿no? No lo dije anteriormente, pero en este caso, yo acá pasé de una presión de 1,6 atmósferas a 0,74, se redujo la presión. Si estamos hablando de la ley de Boyle, debemos recordar que la relación de proporcionalidad es inversa entre el volumen y la presión. Por lo tanto, si la presión disminuyó, el volumen tiene que aumentar. Y acá sí es coherente, porque pasé de 2,5 litros a 5,4 litros. Entonces el volumen aumentó, por lo tanto la presión debe disminuir. Y realmente se ve reflejado eso en el resultado final. Pasó de 1,6 atmósferas a 0,74 atmósferas. Lo mismo en el ejercicio anterior, pero en el caso anterior es con el volumen.
Bien, espero que haya quedado claro esta parte. Estamos aplicando en este caso, en estos dos ejercicios, la ley de Boyle. Nos vemos en la segunda parte.